En un universo paralelo en el que yo no fuera mamá, probablemente mi alma encontraría otro camino, otra manera para evolucionar. Pero en esta vida en la que sí soy madre, yo he tomado conciencia de que la maternidad es mi camino de evolución. Y es que ser mamá me ha confrontado con luces y sombras de mí que no conocía y me ha llevado como a un camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento, que ha sido en oportunidades doloroso y en otras ocasiones muy expansivo. Porque al igual que en un trabajo de parto, luego de una contracción, la expansión es inevitable. Y es así como ahora teniendo conciencia de la energía numerológica que está disponible para mí en las diferentes etapas de mi vida, mirando en el pasado y poniendo foco en el presente, tengo ahora la capacidad de echarte todo este cuento de cómo es que nació este espacio y me parece fascinante poder hacer ese recorrido por esta historia que al final es mi historia personal, pero que significa algo precioso e importante que quiero compartir. Cuando pensé en una forma didáctica, entretenida de contar esta historia, me di cuenta de que tenía como que poner contexto dando varios detalles para poder llegar al punto de cómo es que nació este espacio llamado Mamá de Maestras y cómo cada pequeño paso y cada decisión consciente o inconsciente que fui tomando a lo largo de mi vida me trajeron hasta este punto. Esto me parece muy bonito porque también nos da la oportunidad de que podamos mirar cuando tenemos un resultado, cuáles han sido todas esas pequeñas decisiones que han sido aparentemente inofensivas, pero que en el largo plazo han generado un impacto importante en el resultado que tenemos. Entonces, partiendo de ese punto, voy a empezar a contarte detalles que parecían detalles aislados, que parecían hechos aislados y al final han, eh, han convergido en lo que hoy estás viendo acá. Bueno, yo desde pequeña he querido ser mamá. Todo esto muy a nivel inconsciente, porque no es que me la pasara diciendo que quería ser mamá, pero sí desde muy chiquita, con mi extraordinaria habilidad para hacer manualidades, me la pasaba haciendo figuritas de plastilina de bebés en el útero. Los hacía en distintas edades gestacionales y me encantaba hacer el bebé como ya completito, enrolladito y ponerle una capa encima que fuera como su placenta y la bolsita que lo contenía. Esto, cuando yo lo pienso ahora, que soy madre, que tengo a mis hijas pequeñas, que las veo jugar y que veo a otros niños, me doy cuenta que no era un juego usual, o sea, no era algo que normalmente los niñitos hagan. Y me parece extraordinario, me asombra ver cómo esa fascinación que yo tenía por el cuerpo femenino y su capacidad extraordinaria para gestar la vida, para albergar a un ser humano, formarlo y luego traerlo a este plano y a este lado de la piel, esa fascinación estuvo presente siempre. Y la cereza del pastel ocurrió cuando yo tenía, no sé, creo que unos entre 11 y 13 años y asistí como a una exhibición de biología que tenían unas chicas del mismo colegio, pero de unos años superiores, donde tenían como varios frascos que tenían formol y adentro el formol era para conservar fetos en distintas edades gestacionales. Eso para mí fue como un wow, porque finalmente podía ver de cara a cara cómo lucía la vida intrauterina. Y la verdad es que yo desde pequeña, y esto me lo recuerda mi mamá porque a veces a mí se me ha olvidado, yo quería ser obstetra. Y es porque, lo que te digo, a mí me encantaba, me parecía fascinante todo lo relacionado con la vida intrauterina, con cómo era posible que un bebé se formara y creciera y tal. Entonces, ese dato pareciera un hecho aislado, pero ahí te lo dejo. Otro dato que quiero que sepas de mí es que yo siempre he estado muy conectada con la espiritualidad. Siendo muy niña, la verdad es que me hacía también como preguntas inusuales, así como hacer esos muñequitos de plastilina
en el vientre materno era como un juego inusual. Ahora que yo soy mamá me doy cuenta de que los niños normalmente no juegan así, no era algo común. Entonces estas preguntas profundas que yo también me hacía a mí misma desde muy pequeña, me doy cuenta que forman parte de quién soy, de el camino, del plan de mi alma que está impregnado de esta energía numerológica del número 7 que nos indica esas ansias por desarrollar y conectar con nuestra espiritualidad, por encontrar el sentido de la vida, por entender, por ser uno, por comprender esta conciencia de unidad, ser uno con la divinidad, integrar como toda esa parte que nos contiene, que nos sostiene y que nos habita. Y eso, desde mi intuición de muy niña, lo he llevado. Siempre me ha resultado fascinante como hurgar, entender el comportamiento humano. Me han llamado la atención los temas desarrollados, relacionados con desarrollo personal. Bueno, esto siempre desde muy niña y de hecho pasé cerca de 10 años, poco más de 10 años de mi vida, asistiendo a una iglesia católica donde a través de la religión pero más que de la religión, porque al final terminé saliéndome precisamente porque mi concepto de conectar con mi espiritualidad no encajaba dentro de lo que la religión o el dogma, en este caso la iglesia católica, me trataba de enseñar, de inculcar, ¿no? Pero a lo largo de todo ese tiempo, más allá de la religión, conecté con muchas cosas relacionadas con poner mis talentos al servicio de otros, con desarrollar compasión, empatía, hacer voluntariado en muchos sentidos y bueno, buscar conectar igual con esa espiritualidad, con esas preguntas que nos llevan, que parecen ser preguntas simples, pero que nos llevan a respuestas profundas que están en lo más hondo de nosotros. Entonces, ese dato también te lo dejo por allí. Lo otro importante que quiero contarte es que yo me convertí en madre siendo muy joven, quedé embarazada cuando tenía solo 17 años y mi primera hija nació ya cuando yo tenía 18. La verdad es que esa maternidad la viví muy desde la intuición. Tenía poca o nula información de lo que ocurre en el embarazo. Era como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, yo no sabía lo que iba a ocurrir con mi cuerpo durante el embarazo, nadie me preparó para clases de parto, nadie me habló acerca de la lactancia y de lo que podía ocurrir en la lactancia. Mi mamá, quien estuvo a cargo de mí y de acompañarme durante todo ese periodo tan sensible, desde que me embaracé hasta que di a luz y todo el puerperio, yo no tenía idea de que esto, o sea, no sabía que eso tenía un nombre, esta etapa en la que después de que damos a luz, transitamos las mujeres, el puerperio, yo no sabía ni siquiera que eso se podía nombrar, no sabía muchas cosas de lo que me estaban pasando, pero viví esa maternidad muy desde la intuición, muy guiada por mi intuición y por lo que mi cuerpo me decía y por lo que, bueno, buenamente yo sentía que tenía que hacer. Yo di a luz, tuve un parto natural, vaginal, amamanté siendo una adolescente, que hoy lo veo y ahora con la conciencia de ser una mamá de dos hijas más, pero ya en una edad adulta, y tomar conciencia de lo, no quiero decir difícil, pero de lo retadora que puede llegar a ser la lactancia, me abrazo un montón, o sea, abrazo a esa Dani de 18 años que dio teta por casi año y medio y defendía como una leona su necesidad y su apego a dar exclusivamente lactancia materna, sin haber recibido ninguna información antes. Entonces, bueno, como esa, muchas otras cosas, como hablarle a mi niña de espiritualidad, como jugar mucho con ella, muchas de esas cosas las viví muy desde la intuición y al mismo tiempo muy desde la inconsciencia, porque obviamente yo era una niña, en otro episodio te echaré estos otros cuentos, pero yo venía con una herida muy marcada de abandono bueno, muchas otras inmadurez emocional, em, no tenía así esto, desarrollada como no había tenido como, no tenía herramientas en el momento de gestión emocional, de comunicación asertiva. Entonces, desde esa inconsciencia,
Y lo digo esto con mucha autocompasión, pero la verdad es que desde esa inconsciencia, desde ese nivel y desde las herramientas con las que contaba, hice lo mejor que pude. Pero bueno, esa maternidad transcurrió muy así, muy, le voy dando con lo que voy encontrando y como puedo. Pero algo maravilloso que pasó cuando yo me convertí en mamá, estuve con mi hija como su primer año y medio. Esa experiencia me dio la oportunidad de darme cuenta de lo mucho que me encanta ser mamá y me dio la certeza de que cuando yo me volviera a convertir en madre, porque con todo y estar teniendo una bebé a los 18 años, yo pensaba que en algún momento yo quería ser mamá de nuevo de una manera planificada, dentro de otras circunstancias sociales, económicas, etcétera. Pensaba, si yo vuelvo a ser mamá en algún momento, yo quiero poder estar con mis hijas, porque además siempre pensé en tener niñas, con mis bebés durante al menos su primer año de vida o los 2 primeros años de vida. Y esto me parece fascinante ahora que lo pienso porque así lo planifiqué y así lo llevé a cabo. Cuando a mis 33 años concebí a mi segunda hija, bueno, no la concebí, la tuve, la parí a mis 33 años. Eh, ya en ese momento, pues estaba yo viviendo mi vision board, mi, ese deseo que yo había tenido siendo una niña de 18 años, de que yo en ese momento tenía eh, un hogar conformado o empezando a conformarse, tenía un empleo que bueno, no era un empleo, o sea, yo me había construido un entorno laboral propio, emprendiendo, que me permitiera tener tiempo para poder dedicarme a ser mamá presente 100%. Entonces, hacía un par de años atrás yo había renunciado a mi último empleo precisamente para poder prepararme económicamente y a nivel de dinámicas para quedar embarazada de nuevo, pues ya en una decisión con mi macho alfa. Y bueno, eso fue maravilloso y fue posible gracias a, yo pienso, en gran parte, ese espacio que me permití vivir con mi primera bebé. Otra cosa que quiero que sepas es que yo a nivel académico lo único que he estudiado ha sido diseño gráfico. Entonces cuando yo emprendí mi negocio digital, lo hice partiendo del diseño gráfico y acompañando a otras marcas personales em, a desarrollar sus identidades visuales. Y también, tema para otro video, pero que sepas que toda la vida he trabajado con profesionales que están en el área del bienestar, coaches, terapeutas, psicólogos, bueno, todos esos terapeutas holísticos, o cualquier profesional que está dentro del área del bienestar, a ellos es a quienes yo les acompañaba en todo el tema del desarrollo visual de su marca. Entonces, lo que hice fue como trasladar mi negocio al entorno digital para poder emprender desde casa. Y cuando nace mi primera hija, mi segunda hija, a mis 33 años, entonces, por supuesto, lo que más veo yo son pañales y tetas. Entonces, es como que se empieza a nacer en mí este deseo de compartir y hablar acerca de la maternidad. Y yo, de alguna manera, aunque no sabía muy bien cómo integrar como que ese tema de la maternidad con mi trabajo que estaba compartiendo en redes sociales, que era relacionado con marca personal, logré que de alguna forma eso sí se integrara. Siempre estuve como hablando desde mi naturalidad de mamá y al final eso también fue lo que hizo que conectara muchísimo mi audiencia y por supuesto empecé a traer a otras madres que conectaban mucho conmigo y con el contenido y con la autenticidad que yo compartía en mi día a día siendo mamá emprendedora. Y la verdad es que en ese tiempo, cuando mi bebé estaba pequeña, la segunda, esta necesidad de compartir acerca de la maternidad, bueno, me llevó a como a enfocarme un poco en ese nicho. Sin embargo, eh, luego la mente también de mi número 7 de misión de vida, que es un número que tiende a ser muy mental, a querer racionalizarlo todo, me empezó a sabotear y a decirme como que, bueno, pero que tanto andas hablando tú de maternidad, fíjate que las mamás a veces están más pendientes de su propia maternidad y no tanto de emprender. Esto de pronto no es un nicho que sea
necesariamente rentable para lo que tú quieres hacer. Y bueno, siempre estaba como en mí ese choque entre la intuición y la mente, entre lo que yo realmente sentía que quería hacer, pero lo que se supone que tenía que hacer. Transcurren 3 años de haber parido a mi segunda hija y como manada, como familia, decidimos emigrar de Venezuela a Madrid, España, que es donde me encuentro hoy. Y para ese momento ya mi negocio digital estaba más o menos consolidado. Yo me dirigía a acompañar a profesionales del bienestar a crear sus propios programas, em, cursos, asesorías, su propio sistema de ecosistema de productos y servicios para poder vender en Internet. Y, y todo, bueno, iba bien, iba de maravilla. Mi negocio estaba incluso despegando económicamente bastante bien. Y quedó embarazada de nuevo. Sí, la verdad es que yo había subestimado lo, lo retadora que podía llegar a ser la migración en términos emocionales, en términos de adaptación, de nuevas dinámicas y incluso del tema cultural. Claro, yo nunca había migrado siendo una adulta y no sabía todas estas cosas. Y lo que ocurrió fue que transitar eso, un embarazo, a tan poco tiempo de haber emigrado y además en un año personal 9, que cada vez que cumplimos años se renueva la energía que está disponible para nosotros, que es ideal para ciertas cosas dependiendo del número. En mi caso estaba transitando un año personal 9, que es un año bastante emocional, que te invita a cerrar ciclos, donde se pueden presentar muchas situaciones, muchas oportunidades para poder ya dejar ir, soltar, cerrar ciclos de cosas, versiones de ti, personas, relaciones que ya no funcionan para la vida que estás viviendo en este momento. Y bueno, eso pasó, que yo me embarazo en pleno año personal 9 y empiezo a conectar, además porque el año personal 9 te invita como a ir adentro, empiezo a conectar nuevamente con ese deseo, pero ardiente, de hablar sobre maternidad y espiritualidad, que es lo que al final ahora puedes ver de lo que te conté al principio, cuando de niña me encantaba y me sentía fascinada por el tema de la mujer embarazada y que desde siempre me ha llamado el tema del desarrollo personal, la atención, al igual que la espiritualidad. Ahora, nuevamente, y embarazada de mi tercera bebé, transitándola en un año 9, me sentía profundamente conectada con la necesidad ardiente de compartir acerca de esos temas y de todas las tomas de conciencia que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida relacionados con este tema. Entonces, lo que me pasaba era que nuevamente no sabía cómo integrarlo para que no pareciera una completa locura en mi ámbito profesional. A pesar de que siempre mi marca y mi contenido, como te lo dije, estuvo permeado por mi maternidad, porque era la realidad que yo vivía, esto ya de compartir más profesionalmente sobre estos temas me resultaba lejano, me resultaba confuso, no sabía cómo integrarlo. Pero como sentía como esta necesidad de verdad de sacarlo de mí, decido crear una cuenta distinta donde yo pueda hablar de estas cosas sin ninguna presión, porque bueno, no es mi trabajo, solamente lo hago porque quiero compartir sobre esto. Y he creado una nueva cuenta en Instagram a la cual, buscándole nombre, pues los nombres que a mí se me ocurrían no estaban disponibles en Instagram y al final el único que encontré, y así no sé, la verdad no sé ni de dónde me vino, bueno, hoy sí lo sé, me vino de la intuición, pero no fue algo que yo haya decidido estratégicamente por alguna razón. El único nombre que estaba disponible era Mamá de Maestras. Quiero hacer un flashback para decirte que mi primer encuentro cercano del cuarto tipo con la numerología ocurrió en el año 2020, cuando estábamos en pandemia y yo todavía estaba en Venezuela. Mi amiga y quien es hoy mi maestra, Yasmari Bello, numeróloga emocional y master coach, ella me dio como regalo de cumpleaños un audio donde me contaba en profundidad lo que significaba mi misión de vida, que es el número 7. A partir de ese momento, y gracias a ese audio, que hubo algunas cosas con las que resoné muchísimo y otras que fueron como chino mandarín para mí, no entendí nada.
Pero gracias a ese audio yo empecé a interesarme más por esta herramienta de autoconocimiento que hoy comparto y que hoy he convertido en mi profesión. Entonces, pues nada, Yasmari me echa todo ese cuento, yo empiezo a tener estos acercamientos con la numerología y para el año 2023, que ya estaba yo acá, que ya era yo mamá de 3 hijas, mi hija menor estaba cerca de cumplir un añito. em, en diciembre me veo con mi amiga y maestra Yasmari Bello y para ese momento, por supuesto que ya yo le había hecho el cálculo a mis hijas de cuál era su misión de vida, pero había hecho el cálculo con una fórmula básica, que era la que yo conocía y ya está, y ese cálculo me daba un resultado simple, ¿sí? Que una hija era misión de vida 4, la otra era misión de vida 2 y la otra era misión de vida 6. Pero resulta que cuando me veo con Yasmari ese año, que solemos tener una tradición muy linda de compartir un café, porque no vivimos tan cerca acá en Madrid, y entonces, además de eso, nuestras dinámicas de vida son muy distintas y nos impiden como que poder vernos físicamente más seguido. Pero cerca de Navidad siempre tenemos la tradición de tomarnos el tiempo de ir a tomar un café, compartir y tal, y ahí ella me dice, Dani, tú, o sea, no puedo con tus hijas. Las tres tienen misión de vida maestras. Resulta que ella, haciendo un cálculo con una fórmula más avanzada como numeróloga profesional, había descubierto que mis hijas, o sea, yo no había hecho el cálculo del todo mal, sino que ese el resultado inicial que me da a mí tenía como una energía de maestro, de número maestro, escondido, que solamente con un cálculo avanzado de numerología se puede detectar, y ella lo había determinado. Entonces resulta que yo era mamá de maestras. ¿Pero qué estoy diciendo? O sea, aquí todo cobró sentido. Claro, por eso el único nombre que había disponible en Instagram era mamá de maestras. Un nombre que en principio yo no resoné tanto con él. Pero resulta que mis hijas no eran, la mayor no era una misión de vida 6, sino una maestra 33. Resulta que mi segunda hija no era misión de vida 2, no, era maestra 11. Y mi tercera bebé no era una misión de vida 4, era una maestra 22. Y aquí es cuando digo, definitivamente, el alma siempre sabe, porque todo esto que parecían hechos aparentemente aislados, la fascinación por la maternidad y la gestación, y todo el proceso que vive la mujer en el puerperio, la espiritualidad, el desarrollo personal, el tema de crear un negocio digital que me permitiera comunicar, compartir e impactar la vida de muchas personas alrededor de todo el mundo. Esta necesidad, este fuego que me quemaba por dentro para compartir todos estos temas relacionados con la espiritualidad y la maternidad. El poner un nombre random que no sé ni de dónde se me ocurrió, pero que era el único que estaba disponible en internet. Y luego descubrir que en efecto soy mamá de 3 almas que están viviendo una misión de vida maestra. O sea, me explotó la cabeza. Y sin duda alguna, ese es el motivo por el cual ahora, con conciencia, digo, este espacio se ha venido gestando toda mi vida. Mamá de Maestras es este espacio donde busco acompañar a otras mujeres a que logren conectar con su espiritualidad a través de su maternidad. Porque, mira, yo saqué la cuenta. Yo tengo 3 hijas. En este momento de 22, 6 y 1 año, casi 2 años. Cuando yo termine de criar, si es que la más pequeña de mis hijas se va cuando tenga unos 20 años de casa, yo habré pasado al menos 40 años de mi vida criando gente. O sea, la maternidad es demasiado larga para pasarla solamente entre pañales, extraescolares y el ballet. Por eso yo he decidido aprovecharla para conocerme, para encontrarme, dejando atrás esa sensación de haberme perdido, para poder conectar con mi espiritualidad, para poder descifrar cuál es el mensaje escondido que hay, cuál es la maestría de la existencia de mis hijas en mi vida. Porque convertirme en mamá tiene que tener un propósito más grande que poblar la tierra. Tiene que tener un propósito
que me permita evolucionar mi alma y también acompañar a estas almitas en su camino de evolución. Y ese realmente creo que es el principal motivo por el cual existe este espacio. Bueno, hasta aquí ya conoces entonces cómo nació este espacio llamado Mamá de Maestras. Y para cerrar solamente quiero decirte que cuando tengas alguna decisión que tomar y tu mente no le encuentre como un sentido lógico, una razón, pero tú sientas que realmente hay un fuego interno que te conecta y que te dice esto es lo que hay que hacer, confíes, porque es la voz de tu intuición que te está diciendo que el plan de tu alma sí va por ahí. Espero que te quedes por aquí y sigas disfrutando, si resuenas, de los contenidos y los videos que voy a seguir compartiendo y que te puedes encontrar en mi canal, al cual, por cierto, si te gustó, suscríbete, que así me ayudas a llegar a muchas más personas que puedan nutrirse de estos contenidos que comparto. Y déjame algún comentario, dame like, todas esas cositas maravillosas que hacen que YouTube nos ayude a llegar a más personas que lo necesiten. Mientras tanto, te envío un abrazo y un beso gigante y te recuerdo que el alma siempre sabe.